Toño, pues está para analizar esto de las cifras y de los mexicanos que están en centros de detención, porque nosotros sabemos, Toño, que hay centros de detención. Por cierto, Illinois, gracias al gobernador demócrata Pedro Picapiedra, J.B. Pritzker, se convierte en el primer estado de la Unión Americana de Estados Unidos en prohibir centros de detención migratorios privados. Tienen que ser del gobierno. Y esas empresas que hacen mucho dinero contra nuestros migrantes, al menos en Illinois, ya se la persinaron. Pero hablaba de no solamente estos centros de detención temporales con esta nueva ola, con la más reciente crisis, permítanme decirlo así. También me refiero a centros de detención como el de Adelanto, California, en donde se han reportado hasta suicidios y condiciones muy feas para nuestros migrantes. Yo creo que no podemos cerrar esto de las estadísticas y los números a estos centros, a estos albergues, a estas cárceles que se han instalado y que se han puesto a funcionar últimamente, Toño. Ese es mi punto, con preguntar cuántos mexicanos hay en condiciones que no cumplen con los estándares de derechos humanos y que deberían de ser defendidos capa y espada, porque muchos, tú sabes, Toño, que aquí en Sin Censura hemos recibido incluso mensajes, llamadas de mexicanos que están en centros de detención y que las autoridades estadounidenses ni siquiera le llamaron al consulado correspondiente para hacerle saber de su situación. Así es, Vicente. Con mucho respeto voy a decir lo siguiente hacia el canciller, hacia el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Lo tienen mal informado y usted debería estar muy bien informado sobre esto, porque si en efecto mexicano que cruza la frontera y es detenido por la policía o detenido por la patrulla migratoria es regresado de inmediato, así como los niños, los que ya viven acá y son víctimas de las redadas del ICE, de las redadas de inmigración, sí son llevados a centros de detención. Y lo decía perfectamente Vicente Serrano en su pregunta. Uno es mucho, dos ya son un chingo. No puede haber ni siquiera un mexicano que se le esté, en mi opinión, agrediendo o violando sus derechos fundamentales. Y eso tiene que verlo el canciller. Entonces, hay que ponerlo de esta forma. Sí hay gente que está en los centros de detención, sí son mexicanos algunos de los que están ahí, porque fueron arrestados aquí ya en Estados Unidos. Y en lo que es su proceso de deportación, tienen que enfrentarse a esas cárceles migratorias que la misma congresista más joven de toda la historia en Estados Unidos, congresista hispana Alexandria Ocasio-Cortez, ella considera que son campos de concentración. No está muy lejos de la realidad. Tienen a los niños, a los hombres, a las mujeres embarazadas durmiendo, como bien lo dice siempre Vicente Serrano, en pisos de concreto con una sábana metálica. No les dan acceso a comida muchas veces, sino una vez al día, ¿no? A veces la comida está en mal estado, no tienen acceso a médicos. Hay suicidios en ese centro de detención de Adelanto, California. Hay suicidios y no hacen nada para contrarrestar esos suicidios. Se han reportado suicidios no solamente de hondureños, de salvadoreños, sino también de mexicanos. Eso es lo que tiene que también tener ahí en su listita Marcelo Ebrard, Vicente. De hecho, se acercó después de la conferencia, creo que es la agregada de prensa de Cancillería, y nos pidió los datos porque un compromiso que hace Marcelo Ebrard después de mi pregunta, de mis reiteradas preguntas, es comprometerse que para mañana, así dijo el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, que para mañana Sin Censura tiene los datos exactos, o al menos los datos que tiene el gobierno de México. ¿Qué te parece, Toño? Si vemos y escuchamos este intercambio de tu servidor. Le pedí respetuosamente al presidente que me permitiera hacerle un planteamiento a él y un planteamiento, o varios planteamientos, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Canciller, hay algunos pendientes. Dice usted que si es necesario, le ha instruido el presidente que vaya a Estados Unidos a defender a los mexicanos. Su presencia era necesaria desde ayer, se lo digo con mucho respeto.
Hace unas semanas nuestro corresponsal le preguntó si tenía idea cuántos mexicanos estaban en estos centros de detención llamados campos de concentración ya por algunos políticos, en donde no hay ni agua ni jabón para lavarse las manos, en donde les tienen prendidas las 24 horas del día la luz, no pueden dormir porque duermen o se acuestan en el cemento con una sábana metálica y un etcétera muy largo, usted lo conoce. Tiene definido cuántos mexicanos están en estas condiciones y cuál es su opinión de esta situación. Y si me permite, hace 3 o 4 meses usted me prometió personalmente que iba a hacer una evaluación sobre la vida faraónica que ha reinado por muchos gobiernos, en los gobiernos neoliberales, en consulados y embajadas. Ya tiene la evaluación para ver qué propiedades se van a vender, no se van a vender, cómo acabar con esta vida faraónica de quienes nos representan en el exterior cuando se supone que representan a los más pobres, o si no a los más pobres, aquellos que les cuesta mucho ir a pagar un pasaporte o una matrícula. Gracias, canciller, lo escucho. No, gracias a ti. Bueno, hemos ahorrado 370 millones de pesos, se han reducido los viajes. Estamos contrayendo todos los gastos que puedan considerarse como prescindibles en el servicio exterior, siempre y cuando no se afecte el corazón de nuestra actividad, porque en tu propia pregunta está la respuesta. Se necesita una labor de protección inmensa en Estados Unidos. Entonces estamos redirigiendo recursos. Acabo de estar en Los Ángeles. He ido varias veces a Estados Unidos y todas las veces que he ido a Estados Unidos es a defender los intereses de México. Y por supuesto, si es necesario en las próximas semanas respecto a las deportaciones, pues ahí estaremos también. Eso vamos a ver qué es lo que ocurre. En los centros hay muy pocos, casi no hay mexicanos. ¿Por qué? Muy pocos, porque son repatriados de inmediato. Y entonces lo que vas a encontrar en esos famosos centros son una población mayoritariamente de Centroamérica. Pero de todas maneras, sí ha habido casos en donde se ha intervenido, por ejemplo, la cónsul actual en Chicago, Reina Torres, que estuvo en San Antonio, fue directora general de protección. Ella se encargó de 21 personas recientemente que estaban en uno de esos centros, que no sabíamos que estaban ahí, pero ella lo detectó. Entonces, tienden a ser muy pocos, pero estamos muy alertas, porque eso puede variar de un día para el otro, y nuestra obligación es estar con ellos. ¿Tiene un número total, perdón por interrumpir? Al día de hoy no lo tengo, pero te lo puedo conseguir para el día de mañana. Al día de hoy no lo tengo la cifra total, porque varía cada día. Pero mañana te la puedo dar con mucho gusto. Pero son muy pocos. O sea, no es uno de los puntos principales de... Uno es mucho, ¿no? Sí, pero no. Lo que quiero decir es que nuestro esfuerzo principal no es ahí. Nuestro esfuerzo principal son los mexicanos que pudieran ser objeto de esas deportaciones, lo que estabas planteando tú. Nos preocupa lo uno, pero nos preocupa más lo otro. Y mañana yo te informo ese número exactamente. Interesante, Rafa, Toño, que diga el canciller Marcelo Ebrard que nos preocupa eso, pero más nos preocupa lo otro. ¿Qué datos tendrá el canciller para que esté preocupado sobre los dichos o los amagos de las autoridades a cargo de Donald Trump de redadas masivas, de posibles deportaciones masivas? Para que diga el canciller, pues sí nos preocupan estos que están en condiciones deplorables, incluso en presunta violación de sus derechos humanos, pero más nos preocupa lo otro. A mí me preocupa, ¿qué es lo que sabe que le preocupe a él, no? Sí, exactamente, Vicente, que le preocupe a él, porque quiere decir que ya le están pasando información, quiere decir que incluso el que le haya dicho a un colega anteriormente, con base a su pregunta, que incluso si el presidente le dio la autorización de irse directamente a Estados Unidos, de irse a Los Ángeles, si no mal recuerdo, que para estar ahí y estar al pendiente de estas deportaciones masivas, que esperemos que no se lleguen a dar. Pero ¿cuál es la información? Sería ahí interesante saber si en el caso de Marcelo Ebrard ya le pasaron esta información y que son reales, porque entonces sí debe ser muy preocupante para nuestros mexicanos. ¿Por qué? Porque se van a violar muchos derechos humanos en el proceso, Vicente. No quiero que se vaya a alarmar la gente, pero hay que leer entre líneas, hay que darle lectura a una respuesta del canciller Marcelo Ebrard, Toño. Me preocupa lo de los pocos mexicanos. Bueno, dice el canciller
pocos mexicanos en estos centros de detención, pero más me preocupa lo que puede venir. Está fuerte la declaración, ¿eh? Sí, exactamente. Yo quiero repetírselo al público consentidor, y si nos está escuchando al canciller, a Marcelo Ebrard, no son pocos los mexicanos. Hay mexicanos que fueron arrestados ya aquí en Estados Unidos, que sus familias no saben qué onda con ellos. Hay muchos mexicanos incluso que se refugian en iglesias para evitar que los agarre el ICE, que los deporten, que pasen por esa situación. Hay otros, como nos los ha dicho las abogadas de inmigración de Asociados de México, que les dicen, a ver, te damos chance, vete ahorita tú con tu dinero y no vas a enfrentar las consecuencias después. Hay una serie de irregularidades, hay una serie de situaciones en las que el gobierno mexicano tendría que entrarle, pero de lleno. Lo dijo Esquivel, lo dijo Jesús Esquivel. Constitucionalmente tienen ellos que representar a los mexicanos. En el pasado no lo vimos, Vicente, no lo vimos, Rafa, no lo vimos, público consentidor, no vimos que nos representaran en unas verdaderas ridiculeces lo que había en estos consulados y en la embajada. El gobierno de López Obrador promete desde un principio que estas van a ser defensorías, fiscalías especializadas en defender a los mexicanos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, evidentemente. Yo creo que eso que dice de que pues es necesario, si es necesario tiene que ir él a Estados Unidos, pues ya se tardó. Yo le aprecio muchísimo al canciller que te vaya a proporcionar los datos, Vicente, lo aprecio muchísimo, pero no necesitamos tanto los datos, necesitamos que ya exista una representación mexicana, y si puede ir desde ahorita, que agarre el primer vuelo, honestamente, que agarre el primer vuelo a donde se necesite, Texas, California, no tanto aquí en Illinois. Te escuchamos, Vicente. Otra cosa, mi querido Toño, a ver si me escuchas ahí. Sí. A ver si me escuchas. Te escuchamos, Vicente. Sí, muchas, bueno. Otra cosa importante. ¿Qué pasa con aquellos casos que tienen meses o hasta años, o aquellos otros paisanos que están en centros de detención, cuyos casos están perdidos o ni siquiera están enterados los consulados sobre sus casos? Porque también tiene que saber, por si no lo sabe Marcelo Ebrard, que hay un sector de estas autoridades migratorias que de plano son racistas, que son discriminadores, que llevan al máximo nivel esta actitud que ha propuesto desde su campaña Donald Trump, y le llaman muchas veces al consulado, y si no contestan a la primera, pues ahí se quedó encerrado el tipo, y el consulado nunca le dio nada, violando incluso las leyes internacionales, los acuerdos internacionales. A eso me refiero yo, y creo que hay muchísimo trabajo por hacer para defender correctamente y como amerita la situación a los mexicanos en Estados Unidos. Sí, totalmente. Incluso era lo que quería yo tocar el tema, Vicente. A mí lo que me preocupa es eso. O sea, no es posible que el canciller diga que todos los mexicanos, que son muy pocos, los estén regresando de inmediato, cuando sabemos, Toño, Vicente, que hay casos que llevan meses y años. Entonces es preocupante que no le estén pasando bien la información. Y creo que en algún momento dice también él que hay muchos en procesos de deportación por historial criminal. Hay muchos padres de familia, honrados, trabajadores, madres de familia, sí, abuelas, cuyo único pecado fue no hacer bien el alto en una esquina, o porque la policía los paró porque traían fundido un foco del auto. Eso es verdad. O por una tontería así. Perdóname, Rafa, por interrumpirte, pero eso tenemos que decírselo al canciller, porque una de dos, o tenemos otros datos nosotros, o él no los tiene, o no lo están informando bien, o algo por el estilo. Uno que la ha vivido, que la ha sufrido tantos años, sabe de lo que está hablando con los pelos de la burra en la mano. Por eso existen organizaciones, muchas organizaciones de mexicanos y de latinos que defienden los derechos allá en Estados Unidos. Yo le pregunto a los dos, Toño, Vicente, ¿tú crees que le estén dando la información verídica cuando sabemos que en el régimen pasado había tanta corrupción, que no le ayudaban a los migrantes, que hacían tanto alboroto y a final de cuentas no ayudaban a nuestros paisanos? Que ellos nunca defendieron a nuestros paisanos en derechos humanos,
y que los han tratado literal como vil basura. Si lo vivimos aquí en México, imagínate allá en Estados Unidos. O sea, realmente es muy preocupante y hay que mañana ver eso, Vicente, realmente preguntarle e insistir al canciller Marcelo Ebrard. Me da mucho gusto, Toño, que ya no seamos los únicos que estamos insistiendo con este tema de los mexicanos en el extranjero. Antes de que nos diera la palabra el presidente Andrés Manuel López